porque tengo mil secretos para darte. Y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de estos que aprovechamos tanto para aprender un poco más acerca de crianza respetuosa. Como siempre le digo, recuerde que es un proyecto que puede encontrar en las redes y en este tiempo lo tenemos por fortuna en el canal educativo. No estoy sola, como siempre, para conversar sobre el tema de hoy. Más allá de los abuelos y abuelos que tengo en el estudio, pues mire que también me está acompañando Rosanne Castellanos. Hola, bienvenida. Un gusto. Qué bueno que estamos así rodeados de abuelitos. Ya no lo voy a decir más porque van a pensar que este colectivo es así como que antiquísimo. Sí. Y no es el caso. Son abuelos muy jóvenes. Rosanne, que está conmigo como de costumbre, pues recuerde que ella es doctora en ciencias psicológicas y además profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, gestora del proyecto Crianza Respetuosa y que nos ha invitado a temas interesantísimos durante este tiempo y algunos muy especiales como este del que vamos a hablar hoy. Porque Exacto. yo creo que si hablamos acerca de los abuelos y su presencia en la vida de las niñas, niños y adolescentes, más que hablar de algo importante, estamos hablando de algo especial, muy particular. El cariño, la manera de tratar, la crianza de los abuelos tiene un don especial y lo digo con todo conocimiento de causa, porque a mí me criaron mis abuelos, así que si van a empezar a decir que ay, por eso estamos tan mal criada, pues mire que sí, a mucha honra. Entonces, Rosanne, vamos a hablar hoy acerca de la crianza de los abuelos y me parece entonces importante comenzar por saber qué rol deben tener los abuelos, deben asumir los abuelos normalmente en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Exactamente, has dicho normalmente, porque una cosa es lo que deberían los abuelos y otra cosa es la realidad de qué les toca hacer a los abuelos en cada familia donde los niños tienen la dicha de contar con su presencia. Normalmente el abuelo, por el momento de la vida en el que se encuentran los abuelos y las abuelas cuando están en los cuidados de niños, niñas y adolescentes, establecen un vínculo muy especial porque no están desde el deber como mamá y papá, sino en un acompañamiento, en un apoyo a esas funciones de mamá y papá. Por tanto, pueden establecer una relación muy cómplice con los niños, de muchos afectos, de transmitirle sabidurías, consejos, pero como no son desde el deber, sino desde el corazón, desde esa relación tan empática con ellos, pues establecen realmente una conexión muy bonita y todo el que ha tenido la dicha de vivir ese vínculo de abuelo y abuela sabe que realmente es muy, muy especial. Entonces, en ese sentido, eso es lo que le tocaría a los abuelos, transmitir toda esa sabiduría, todo ese cariño, tener una relación que incluso, como tú dices, se puede ver desde afuera como que tienden a malcriar en el sentido de que consienten más, de que dejan pasar determinadas cosas, pero que cuando el abuelo está en un rol de abuelo, que es en un momento del día, es en la retaguardia, no daña. Los niños entienden que los pilares son mamá y papá y esas complicidades incluso amenizan la vida, pero no generan ningún nivel de conflictos, de contradicciones importantes, porque ellos están en su rol y los padres están en otro, no tienen por qué darse esas contradicciones. Eso ocurre en determinado tipo de dinámica que vamos a ir hablando. Lo que deberían los abuelos es eso, transmitir esos saberes, conectar, apapachar, disfrutar a los niños. Tienen una paciencia extraordinaria de la que tenemos que aprender los que todavía no estamos en el rol de abuelo, y eso es lo que deberían hacer los abuelos y las abuelas. Y ahora, cuando los cuidadores principales no están por una u otra razón, corresponde, debemos decir así, corresponde a los abuelos, deben ser los abuelos quienes queden a cargo de los niños. En esta misma lógica, y este programa está llegando a continuación de un programa en el que hablamos de la migración, que es una de las situaciones que está hoy colocando a abuelos y abuelas a jugar un papel que no es el que les debería tocar por el momento de la vida en el que se encuentran, que por cierto también hay que decirlo, es que tampoco los abuelos solo en el momento de la vida en el que están debe tocarles criar nietos, sino también disfrutar ese momento de la vida en el que se encuentran. Por tanto, a muchas familias que entienden que es como que les toca, como que es así, y no, ya ellos cumplieron su parte en los cuidados
de los hijos y deben apoyar y en ese sentido siempre se cuenta con los abuelos generalmente, pero no es lo que les debe tocar. No tienen la misma energía, no tienen la misma fuerza, entonces pedirle que asuman responsabilidades a veces hasta va más allá de lo que ellos pueden humanamente. Además, si es un abuelo que está en una posición, como acabo de decir, de apapachar, de consentir, porque está disfrutando eso y existe esa complicidad hermosa entre nietos y abuelos, pues pedirle que haga lo otro es que necesariamente tendría que salirse de ahí, porque no puede entonces ser la figura central que está todo el tiempo en esa relación de complicidad, claro, porque tampoco se puede educar un niño de esa manera. Y el problema acá no está solamente en la migración, es que muchas familias, para que los padres trabajen, para que puedan realizar diferentes tareas, se apoyan en los abuelos, incluso más allá de la convivencia. A veces conviven, porque hay muchas familias de varias generaciones juntas, pero a veces es que se les lleva a la casa de los abuelos o que los abuelos vienen a la casa donde están los nietos y es como que es parte de sus deberes. Entonces hay que saber que realmente se complejiza la vida de los abuelos cuando están tan sobrecargados y también quiero decirlo enfáticamente, los abuelos también pueden defenderse en relación con estas cuestiones, cómo se distribuyen las dinámicas y también decir no es así, yo apoyo pero no suplanto y vamos a reorganizarnos porque también lo que es de mamá es de mamá, lo que es de papá es de papá y lo que es de abuelo es lo que es de abuelo. Yo sé que es compleja la vida cotidiana, hay diferentes emergencias, hay diferentes situaciones, pero también ellos están en un momento de la vida que les toca disfrutar y no estar sobrecargados. Sí, porque parece que les toca. Sí, no. O plantilla toca. Y que ya ni preguntamos a veces. Sí, como se decía antes, los nietos y las habitas, en el sentido de que ocuparse entonces de esas cuestiones. Sí, eso para allá directamente sin ni siquiera preguntar. Sin embargo, Rosana, lamentablemente también hay situaciones en las que ocurre todo lo contrario, en las que hay uno o varios abuelos, digamos, que quieren tener más contacto con sus nietos precisamente porque es algo que disfrutan mucho las personas cuando llegan a esa etapa de la vida y los padres no quieren o a lo mejor no es que no quieren, sino que tampoco hacen el tiempo para propiciárselo a sus hijos. ¿Es esto correcto? ¿Qué pasa en esos casos? Pues no debe ser, es la situación contraria, hay que tener mucha sensibilidad respecto a la importancia que tiene en los niños y ahí volvemos a pilares de la crianza respetuosa. Para los niños es maravilloso el cariño y los cuidados de los abuelos, entonces deberíamos distribuirnos la vida de tal manera que los abuelos también formen parte de todo eso y en ese sentido pues hay que ponerle especial cuidado. Y además a veces hay una manera de tratar a los abuelos como utilitariamente, en el sentido de si me haces falta te utilizo, si no me haces falta pues dejas de formar parte de este escenario. Hoy el Código de las Familias está protegiendo especialmente a los abuelos en relación con estas cuestiones, porque por ejemplo, si se produce una separación, puede ser que la parte que no está cuidando directamente al niño, es decir, quedó de cuidadora, por ejemplo, la mamá, entonces a los abuelos paternos, por ejemplo, ya se les desdibuja mucho la posibilidad de contacto con los niños porque como que ir a casa del papá no implica que además tengan que ir a casa de los abuelos y a ver, el Código de las Familias está diciendo no es así, los abuelos son importantes y si cuando estaban juntos todo formaba parte de ese escenario y los niños tenían ese vínculo, pues ellos pueden, los abuelos, solicitar que dentro del régimen de comunicación se introduzca también un tiempo para ellos, es decir, tienen todo el legítimo derecho ya protegidos por ley de que se proteja ese tiempo de calidad de contacto, hay que distribuírselo, es complicado la vida cotidiana, pero primero son importantes para ellos, para los niños. Y claro, hago el paréntesis, tampoco es el capricho de un abuelo que nunca ha estado en la vida de los hijos, porque hay que decirlo que también pues hay mucha diversidad en el mundo y a veces es usar el recurso para generar algún tipo de contradicción que hasta ahora no era, pero ese abuelo que sí cuidó de los niños y que sí tiene un vínculo especial tiene que estar protegido y tenemos que sensiblemente pensar en eso. Y qué bueno que la ley lo protege, más allá de lo que estamos hablando y que la familia deba o no tener en cuenta, qué bueno que la ley también se pronuncia acerca de esto. Muchísimo más que decir acerca de este tema, ¿verdad? Porque son varias las preguntas, incluso las que aquí mismo han surgido en medio de nuestra conversación. Pero ahora te invito, como de costumbre, a hacer un alto para que podamos disfrutar de uno de los materiales de UNICEF que siempre vienen también como regalo especial a nuestro espacio de crianza respetuosa. Así es. Adelante. Mi abuela nos pone un acolchado en el piso los tres y dormimos las tres en el piso. Mirá vos, qué divertida la abuela. El modelo de familia en estos últimos años ha cambiado. Los papás trabajan, las mamás también trabajan.
Esto hace que los abuelos tengamos que estar más presentes. Hemos pasado del abuelo esporádico al abuelo de jornada completa. Esto requiere para nosotros un gran esfuerzo físico y emocional. Pero no podemos descuidar que son los papás los que transmiten las normas, las reglas. Nosotros podemos ayudar en esto, pero bajo ningún concepto debemos dar dobles mensajes, porque esto confunde a los niños. La abuela dice, hace esto, o sea, vamos a comer papas, yo le digo, ¿come salchicha? Bueno, comemos salchicha. Mira vos, La o sea que abuela te da los gustos. Sí. ¿Y también le dan los gustos a tu hermana? Sí, también a mi hermana. Lo que pasa es que mi hermana se porta más o menos. Los abuelos podemos cuidar, podemos ayudar en la crianza, pero lo fundamental es que podemos y debemos dar amor. Continuamos conversando en esta emisión acerca de la crianza de los abuelos y la presencia, sobre todo, de los abuelos en los diferentes momentos de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Así más o menos hemos venido desarrollando este tema precisamente con Rosanne Castellanos, a quien agradezco una vez más estar junto a nosotros y traer todo lo que tiene que ver con la crianza respetuosa, sacarlo un poco de las redes y traerlo al canal educativo. Así que ojalá tengamos muchos temas. Sé que sí, que son muchísimos los temas que vamos a poder estar desarrollando. Rosanne, hoy hablamos de los abuelos, de los nietos, de los hijos. Sin embargo, para nadie es un secreto que hay muchas familias multigeneracionales actualmente conviviendo en nuestro país, sobre todo en nuestra realidad cubana. Y cuando eso sucede, bueno, pues generalmente eso trae conflictos, porque ya decías tú que somos los mismos seres humanos con la crianza tradicional, con la crianza respetuosa. Para los padres es complicado cuando están los abuelos, que es otra generación, otra manera de ver la vida, otra forma de criar, pues entonces el conflicto a veces se agudiza. ¿Qué hacer en estos casos cuando suceden esos conflictos generacionales en casa? Sí. A ver, primero verlo siempre en la individualidad de cada familia. Y lo primero que habría que analizar es si, por ejemplo, esos abuelos que tienen diferencias de criterios con nosotros, digo nosotros pensando en los padres, madre, padre, son personas que tienen un nivel de actividad en cuanto a las rutinas, a los cuidados del niño o no, porque eso va a tener bastante que ver con el ponerse de acuerdo. Si es una persona que está apoyándonos y forma parte de los cuidados de los niños, pues se impone que tenemos que, a través del diálogo, la conversación, como mismo estamos explicando todas estas cuestiones, ¿por qué no se lo podemos explicar a esas personas que son nuestros padres, que tienen un vínculo especial con los niños y que tienen otro nivel de creencia sobre el asunto? Entonces es también explicarles para que entiendan, porque si son personas que están cuidando bastante de los niños, tienen que estar en sintonía con nosotros y en, digamos, el régimen que llevamos de normas, límites, a sabiendas de que hay complicidades que no dañan. Es decir, no tenemos que ser tan perfeccionistas en el hecho de que por una transgresión y una situación de complicidad, que no estábamos riendo con Nadia y los cuentos de sus nietos, eso le da mucha vida, color, es decir, mucho color a la vida cuando los niños tienen ese vínculo con los abuelos y no te afecta grandemente. Pero si empieza a ser un problema, eso que se habla tanto de que me quitan la autoridad, de que le quitan un castigo que le puse, de que ahí hay dos cosas. Primero es, a veces hay que escuchar a los abuelos. Claro que los abuelos deberían jugar el papel de hacernos los llamados fuera de la escena en la que está el niño siendo requerido. Y eso es algo que tenemos que conversar así, ¿no? Porque el problema no es que me quites la autoridad, es que le va perdiendo la capacidad de entender todo el tema de la autoridad, las normas y los límites en general. Entonces daña al niño y hay que hacérselo ver al abuelo. Pero sí alértame en otro momento y ayúdame en eso, pero los adultos cuidadores, mamá y papá, tenemos que darle más escucha a los abuelos en ese sentido, porque hay una sabiduría y en ese momento de la vida que ya ellos pasaron por donde pasamos nosotros, pues hay consejos que de verdad nos vendrían muy bien. Si no es el caso y si hay un problema real, incluso hay padres que dicen, a mí me llevaron contra la pared y ahora es que todo el tiempo están contra lo que yo le oriento a los niños y así no puede ser. Bueno, ahí incluso visita a los profesionales se puede hacer en un encuentro de familia para ponerse de acuerdo con todas estas cuestiones, porque ahí sí habría que ponerse de acuerdo.
acuerdo. Ahora no es sancionar al abuelo, sancionar al niño, tipo esta relación hay que romperla porque es nociva para ellos. Hay que ver cómo se puede resolver todo eso. Y si estamos hablando de adultos, abuelitos, que por ejemplo están en la familia pero no tienen un vínculo directo con los niños y a veces se dan conflictos que tienen que ver con que esos adultos no conectan con los niños, tienen quizás incluso a veces hasta enfermedades y ya no tienen la misma capacidad de llevar todo esto, pues hay que también educar a los niños en el respeto a los adultos mayores, en proteger los espacios de cada quien, que eso es algo que, por ejemplo, en pandemia fue un recurso muy socorrido, delimitar espacios, delimitar zonas de juego, el lugar de los abuelos, el cuarto de los abuelos. A veces no hay un cuarto, en dependencia de las circunstancias de vida, pero buscar los espacios y los límites y las normas y la sensibilidad en la formación de los niños en también tener ese amor de profesarles a ellos esa empatía, esa comprensión por la edad, por los años que cargan y tal. Es decir, también habría que ver eso porque ciertamente a veces se dan conflictos que tienen que ver con eso. Hay niños, por ejemplo, que no se llevan bien con los abuelos y eso tiene su explicación. Es que no hay un vínculo de esa conexión mágica de la que estamos hablando y los niños son muy pragmáticos y son muy del momento. Y entonces hay un abuelito que se queja, me maltrata, me grita. Bueno, eso lo vamos a hablar en otro momento, pero tiene una razón detrás que es que no hay una relación entre ellos y habría que ver cómo se educa al niño y también que el abuelo entienda hasta donde sea posible algunas cuestiones. Es decir, resumiendo, hay que aplicar mucha comunicación en la familia, tenemos que ponernos bien de acuerdo, conversar y tratar de evitar los conflictos, no porque los conflictos se den, es algo malo, sino cómo los gestionamos, cómo nos ponemos de acuerdo entre todos. Y cómo afecta lo menos posible al niño o no lo afecta, que todo sea en función de que se sienta y se desarrolle mucho mejor en el hogar. Rosarni, a ver, pero normalmente, bueno, ya lo decía yo desde el inicio, tendemos a decir que los abuelos malcrían a los niños, es decir, cuando hablamos de abuelos cuidando nietos, ya sabemos que eso es nieto malcriado por abuelo. Ahora, dos preguntas. Primero, ¿esto es cierto? Y segundo, ¿es malo para los niños? O sea, ¿es nocivo totalmente este tipo de interacción con los abuelos? ¿Cómo lo vemos? Ajá, lo he estado diciendo, pero bueno, vamos a profundizar. Realmente, esa complicidad en una dosis, por decirlo de alguna manera, que no es todo el tiempo, porque es un abuelo que está en el rol de abuelo y que en sus momentos, en el juego, en la relación esa especial que tiene con los niños, establece alguna complicidad relacionada con las pautas que llevan mamá y papá, no daña y es bueno para los niños tener esa diversidad, es como una vía de escape. El abuelo es como una vía de escape cuando está dosificado eso, vamos a llamarlo así para entenderlo. Si es un abuelo que realmente, porque a veces es hasta justamente porque llevé contra la tabla a mi hija, a mi hijo, ahora lo quiero vivir de otra manera y se pierde también el regulador de que tampoco en condiciones de complicidad perpetua y quitarle la autoridad a los adultos le estoy haciendo más mal que bien. Entonces ahí ese es otro tipo de situación y tenemos que estar bien claros de dónde hay que intervenir o no. Más o menos por ahí van las cuestiones, donde sabemos que el abuelo o la abuela funciona bien como persona, lo que estás disfrutando a los niños y es una vía de escape y no es todo el tiempo. Y donde sí nos damos cuenta de que es otra historia, pues habría que intervenir de alguna manera, tratando obviamente de ayudar a los abuelos, no de sancionar al abuelo y al niño, pero sí de hacer algo efectivo. Y hablaste ahorita acerca de algunos casos que también se dan mucho y es cuando suceden entonces los conflictos entre los niños y los abuelos. Entonces están los padres más o menos ahí en el medio de esa relación que no es buena. ¿Qué debemos hacer ante esas situaciones? Sí, decía, mira, primero, a veces esto le está llegando a los niños por una suerte de contagio, de cómo hablan los padres de ellos, de los abuelos, delante de los niños, que no lo hacen igual que el niño porque no le dan una patada al abuelito, pero se expresan, hablan de una manera y los niños a veces, cuando no es un abuelo que conecta con ellos, empiezan a empezar a experimentar una especie de desagrado con el abuelito, con la abuelita, que siendo niños pequeños, pues les da entonces por ese tipo de conducta un poco de molestar a los abuelos. Lo primero entonces es ser ejemplo en cómo yo de alguna manera me posiciono hacia esos vínculos de mis padres, mis suegros, porque también pueden ser los suegros, es importante reparar en eso,
y obviamente porque toca éticamente que yo no lo haga y porque además los niños están viendo todo eso y están aprendiendo de ahí. Y otras veces simplemente lo que sucede es lo que te decía, son personas que están ahí en el ambiente familiar, a veces están en la zona de juego, protestan por algo, no son esos abuelos dedicados y que tienen esa posibilidad, protestan por algo, el niño lo está escuchando, regañan al niño y entonces como que el niño no entiende lo que está ocurriendo, lo que va resintiéndose más con esas personas mayores. Entonces no se trata de eso, esto es crianza respetuosa, hay que hacerle entender al niño por qué el abuelito pelea, porque es un poco huraño y un poco como ayudar al niño a entender la situación para que el niño también sea protagónico de las cosas y lo vaya entendiendo más que conducido, quítate para acá, ven para acá, allá no, el abuelo, tú sabes que no se puede molestar al abuelo, eso empieza a hacer que el niño, de pronto el abuelo es molesto porque todo lo que tiene que ver con el abuelo significa que me tienen que regañar a mí. Entonces hay que ponerle ese cuidado de ayudar al niño a entender la situación. A veces con las personas mayores se puede trabajar un poco, pero a veces no. Si a veces ya ellos no están en condiciones de poder asimilar, mira, hace falta que entiendas que el niño, no, y entonces habría que trabajar más con el niño desde estas cuestiones que estamos hablando. Y otra cosa que a los niños les cae muy mal en sentido general es el tema de los abuelos diciéndole a los padres lo malo que han hecho los niños. Sí, claro. O sea, cuando el padre no está y está el abuelo y después, ay, porque te voy a contar delante del niño además con todo ese proceso, ya por favor. Eso es razón de más resentimiento, por eso insistía, el que cuida a los niños, esa persona que sustituye, y si es el abuelo, no puede estar tampoco le podemos dar una misión de hazlo como yo lo digo, de tal manera que el pobre abuelo no pueda disfrutar eso y lo que hace es estar muy pendiente de esas normas que ni siquiera puede aplicar bien y luego de dar las quejas. Claro. Pues entonces es un vínculo que para el niño no es disfrutable para nada. Y entonces lo que le molesta es el tener que estar a los cuidados de los abuelos. Ya, eso creará entonces un conflicto tal como estos que hemos estado hablando sin necesidad. ¿Y las preguntas más frecuentes, Rosana, en este caso? Pues sí, ahí van entonces a estar Susi o Luis Ángel, otra vez midiendo el tempo del canal de crianza respetuosa con las dos preguntas más frecuentes. Hola, soy Susana y estamos desde Telegram para hablar hoy de los abuelos. ¿Qué hacer cuando los niños crecen y ya no tienen el mismo interés por visitar a los abuelos que antes? Durante el transcurso de la vida del niño es importante previamente crear un vínculo afectivo sano y seguro con él, donde no solo los abuelos sino la familia en general propicie esto, donde los abuelos por supuesto también sean parte de las normas y límites que se quieren educar en él, pero tengan también una comunicación cercana, afectuosa, juegos que estén involucrados en la vida de ocio y de desarrollo del niño. Por tanto, cuando estos niños sean más grandes, van a sentir esa afectividad por querer estar con los abuelos y devolverle ese afecto también que tanto le han dedicado. Pero cuando llegan, por ejemplo, cercanos a la adolescencia, el grupo de amigos revierte gran importancia para ellos, por lo que ya no tienen el mismo interés que cuando eran niños, que de visitar la casa de los abuelos puede pasar. Sin embargo, esto no debe interpretarse como que el niño quiere a los abuelos, sino como una etapa de la vida donde hay determinadas características, como ya hemos hablado en otros momentos. La segunda pregunta es, ¿qué hacer cuando un niño debe afrontar la muerte de un abuelo o abuela? La muerte de un abuelo es, como mismo el manejo de otros duelos que pueden existir en la vida, que requiere mucho acompañamiento familiar, que requiere explicarle al niño lo que es la muerte, porque los niños pequeños no la entienden y todavía por su edad no lo van a entender hasta etapas un poco mayores, pero es importante siempre explicarles, responderle todas las preguntas que dicen. A veces se le dice solamente, ha ido al cielo, pero para los niños el pensamiento es muy concreto. Por tanto, si le dicen, vamos al cielo, él va al cielo, el niño se puede imaginar que el abuelo está concretamente en el cielo. Por tanto, es importante explicarle que según de la posición que cada familia quiera hacerlo, pero responderle todas las preguntas que él tiene, explicarle que ya no está con nosotros, que ya no va a estar, pero que hay muchas formas de tener presentes a ese abuelo, como puede ser en el recuerdo, hacerle un dibujo, hacerle una carta con lo que no le dijiste que quisiste decirle, una fotografía, es decir, hay muchas maneras de tener presente a ese familiar que lamentablemente ya no está. Pero los niños pueden recuperarse de este duelo. Sin embargo, puede existir un periodo, por ejemplo, de 3 a 6 meses donde el niño está en una adaptación a ese duelo, donde lo mismo puede estar triste, que a lo mejor un tanto indiferente a una situación, pero pueden ser parte de las diferentes manifestaciones que puede tener el duelo para el niño y que progresivamente se va adaptando. También tenemos que tener en cuenta que el niño puede afectarle, si en efecto le afecta también como ese padre está viviendo el duelo
de él, que fue su padre o su madre. Entonces es un proceso familiar que requiere un acompañamiento de varios y que los niños poco a poco lo irán procesando. Hay también a veces videocuentos o libros que hablan sobre el fallecimiento de un familiar y que, si está bien realizado, puede ayudar al niño a entender de una mejor manera qué significa que esa persona ya no esté y cómo tenerlo presente. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía. Risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna. Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Trajo la gaita asturiana y el paso doble elegante, pero se quedó conmigo entonando de donde son los cantantes. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna, artesano de mis alas, carrusel para la altura. Nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Su sonrisa desafiaba el trueno y el aguacero. Cuánta ternura cabía bajo las alas de su sombrero. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Mi abuela besó a mi abuelo en luna cuarto menguante. Mi abuela bebió el misterio bendito del asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna.
Y después de este tema tan especial que por supuesto también hemos dedicado a los abuelos en familia, solo nos queda tiempo para despedir y también para proponer lo que vamos a conversar en nuestra próxima emisión. Rosane, ¿de qué hablaremos? Así es, hoy hablamos de los abuelos, pero se imponen otras figuras dentro del ámbito familiar que son muy importantes, que son las madres y los padres afines, que bueno, para que nos entendamos, son las personas que hacen de madrastras y padrastros, porque todavía estamos aprendiendo a familiarizarnos con estos términos. Entonces, la invitación está hecha, sé que muchas familias estarán a la espera. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Gracias también, familia, por acompañarnos en este tiempo para aprender acerca de crianza respetuosa, que como siempre digo, es un proyecto que usted puede encontrar en redes, pero que en este tiempo, afortunadamente, tenemos también en el educativo. Hasta la próxima. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma, no lo olvides por crecer. Por crecer.